Como pueden observar el título, es el Barroco Innovaciones Artísticas y Culturales en el siglo XVII. Todas las disciplinas artísticas estaban relacionadas. Mira, no era independiente la música de la literatura, del teatro, de la danza y todas estas cosas, sino que eran una sola área de arte que se vinculaban y se entrelazaban. Entonces, había mucha relación también con lo que era el color, los tonos que daban en relación con la parte en cómo ellos concebían armónicamente, pues, el componer su música. Y lo interesante también es que la armonía no funcionaba como funcionó siglos después, sino que ellos lo concebían como una estructura armoniosa. Por eso es importante ver que cuando se trabajaba en contrapuntos, que son técnicas compositivas de esa época, se percibía diferentes líneas como independientes y no se lleva al fin de que es una sola obra, ¿verdad? Pero se podían tomar esas líneas independientes y llevarlas, pues que Daniela cante una, que él cante otra, y se pueda crear otra obra a partir de ahí. Eso era lo interesante, ¿ok? Luego el contexto y características generales para que ustedes tengan en cuenta, probablemente algunas ya lo saben y pues otras sí sería bueno, es la transformación musical en sí del término, pues trajo nuevas formas compositivas, por ejemplo, la fuga, la estructura también del concierto, tal cual lo conocemos hoy en día, sucedió hasta el barroco tardío, en 1700 aproximadamente y años posteriores, en el que se concebía ya el arte de tocar frente a un público y la gente llegaba a escuchar. Antes eso se hacía pues de forma más popular, se puede decir, como que ahorita estemos aquí y yo diga, bueno, voy a tocarles unas obras que yo compuse y ustedes, está bien, Daniela trae su bandolina, luego, ¿cuál es su nombre, perdón? Diego trae, no sé, la trompeta o trompa, que en ese momento se llamaba así. ¿Y tu nombre? Sebastián trae la guitarra, ¿verdad? De época. Entonces hacíamos música juntos. Fue hasta ese periodo barroco tardío que la aristocracia, ahora que mencionó, justamente empezó a proponer conciertos pues más privados hasta que se llegó a los salones de conciertos grandes. Luego también tenemos contraste dinámico, pero la dinámica en esa estética se trabajaba muy diferente, ¿verdad? Porque ahorita hablamos de dinámica y la queremos aplicar al barroco en el piano moderno y lo pensamos desde la perspectiva actual. Y la dinámica en aquella época, según los datos que nos han brindado los musicólogos y toda la tradición históricamente informada, se buscaba pequeñas inflexiones del tiempo, se buscaba articulaciones, se buscaba el detalle, pequeños detalles, pequeños cambios en, por ejemplo, tocos, claro, estamos hablando de instrumentos que en ese momento permitían, ¿verdad?, tener este tipo de recursos. Y ahorita les voy a mostrar un poco de cómo era que el instrumento de teclado se desarrolló, ¿no?, partiendo de otros. Y además, ejemplo, cuando ellos querían hacer alguna dinámica más fuerte, más sonora, lo que buscaban, por ejemplo, eran que los bronces entraran. Entonces, en vez de tener que el chémbalo ahí, que ahorita vamos a hablar de eso, toque, 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 porque el chémbalo también tenía su límite dinámico, ellos permitían que otros instrumentos también ingresaran y pues dieran mucho más sonoridad, ¿verdad? No era lo mismo tener un solo violín ahí tocando con arco, como similar al que tenemos hoy en día, a tener una orquesta de cámara y además de eso tener bronces que pues ayudaban a tener mayor sonoridad. Luego también tenemos la ornamentación, que eso es elemental en este tipo de estética, y es que claro, siempre que decían, bueno, toque, no sé, un trino, un mordente, todo este tipo de grafías que se utilizaban en la época barroca, tenían su forma de elaborarse, y hay muchos tratados que ejemplificaban cómo tenía que tocarse un trino, cómo tenía que tocarse un grupeto, un mordente, ¿verdad? Y cada una a veces variaba en dependencia de la región en la que se encontraba. Tenemos el barroco italiano, el barroco también en Francia, el barroco alemán y el español. Entonces, estamos hablando de un casco europeo que manejaba pues un lenguaje que sí era muy similar, pero tenía sus diferencias.
Luego también tenemos el uso de bajo continuo, que eso lo trabajaban ya sea en instrumentos de teclado o en algún momento el laúd y otro instrumento que permitía hacer, o el bajo, por ejemplo, contrabajo, permitía hacer registros más graves. Entonces ellos manejaban un tipo de cifrado y esto generaba pues que acompañaran y enriquecieran mucho más la parte armónica musical. Algo importante también es que la ópera también llegó a ser, llegó a tener un gran desarrollo, porque en el barroco se buscaba unificar la teatralidad con la poesía, que eso sí se llegó a dar después, años posteriores. Y luego ahí sí marcó una gran diferenciación en que la ópera ya era o fue un género en que la gente ya llegaba a disfrutar y no se hacía solo con canciones que se cantaban popularmente. Y lo último, que es un acontecimiento también importante, fue de que se consolidó el sistema tonal. ¿Cuántos han escuchado sobre el clave bien temperado? Creo que todos, ¿verdad? Porque pues sabemos quién lo hizo, quién lo hizo. Bueno, él lo utilizó. En realidad el sistema de temperamento, esto se utilizaba como forma de afinación en los instrumentos de cuerda y todo esto. Pero recordemos que antes, claro, ellos ahora se ajustan a la afinación del piano cuando tocan con uno, o la orquesta toca con uno como solista, por ejemplo, uno como solista, uno toca un la, ellos se ajustan a la afinación de este instrumento moderno. Pero en aquella época no, en aquella época o sea, estaba la trompeta en do, se afinaba, no sé, en afinación en sol, afinación en re. Todos los instrumentos podían hacerlo. El piano no, porque no existía. Ya existía otro que se llamaba el chémbalo o clavecín. Y este tenía que empezar a mover clavijas y todo en dependencia de la afinación que se quería. Entonces no era tan fácil, ¿verdad? Y eso influyó mucho, porque claro, cuando ya, por ejemplo, Johann Sebastian Bach, compositor alemán de esta estética, empezó a trazar su línea compositiva a partir de todos los microtonos que hay y los semitonos. Hay unas fórmulas ahí físicas que, bueno, ya es otra cosa, ¿verdad? Y tiene su medida. Esto empezó a generar un gran cambio en la cuestión armónica y a partir de ahí, claro, ya tenemos do mayor, do sostenido mayor, do sostenido menor y todas las demás armonías. Y también, bueno, la forma de la sonata, por ejemplo, es muy diferente a la que concebimos en la estética de la Ilustración o el periodo clásico. Ya la forma de sonata pero en el barroco, pues la idea principal era música para ser sonada. Entonces son obras que estéticamente y estructuralmente son, perdón, medidas, terminan en tal tonalidad, en tal grado, si se analiza armónicamente, y son más cortas, ¿verdad? No tienen ese desarrollo, esa recapitulación, esos temas densos que se daban en el clasicismo y mucho más posterior en el siglo XIX hasta la actual. Para entrar en tema ya con lo que nos corresponde un poquito, que sería los instrumentos de teclado, todos los diseños que ven siempre son muy estilizados, ¿verdad? Muy refinados, los colores son contrastantes, tiene colores oscuros, colores brillantes, la forma se ve frágil, ¿verdad? Porque en realidad es un instrumento frágil, o sea, uno lo mueve y hace así y el instrumento puede literalmente hacerse así. Aquí en Costa Rica hay varios, y no como este, ¿verdad? Porque este se ve que es de un lugar, se ve, al menos se percibe que es de un lugar que pues maneja bastantes recursos por la forma de los diseños y la pintura. Y algo que ustedes tienen que tener en cuenta es que este tipo de instrumento, el clavecín, solo tenía, bueno, podría tener 2, 3 teclados, pero la diferenciación es que las teclas blancas no eran blancas, eran negras, si ustedes pueden ver, y las pequeñitas eran blancas. Entonces, eso también tenía que ver por el asunto de economizar los costos del material. Pero antes lo hacían, lo blanco era de marfil, ¿se acuerdan? Que andaba y cazaban los grandes animales estos con colmillos y de ahí sacaban el marfil y todo, pues eso ya no se dio. Y pues la pintura negra era más fácil. Y lo otro es que la forma del mecanismo, a comparación del piano, del clavecín o el clavicémbalo, es como una pluma en la punta
la pluma de un pájaro, es como un palito, un garfio que hace así, clic, y golpea. Por eso es que tiene tantas teclas, porque necesitaba tener mayor sonoridad. Ejemplo, ellos tienen un sistema similar a perillas, se podría decir, que ellos sacan y literalmente duplican o triplican esta nota, ejemplo. Entonces ya no suena solo una, sino sonaría así. Y eso generaba muchísimo más sonido, ¿verdad? Y bueno, otra cosa importante es que no podía hacer dinámicas como las puede hacer el piano, a diferencia de otros instrumentos como el violín, la guitarra y todo esto, la voz, que en realidad eso era lo que trataban de imitar en esa estética, se buscaba pues por medio de articulaciones, por medio de inflexiones, por medio de ornamentación, dar más riqueza a la obra y que se escuchara como si fuera así bien grande y tuviera muchísimas voces y también pues contrastes. Tenemos también este que aquí no he visto de esa magnitud, ¿verdad? Los que hay son más pequeños, pero bueno, el órgano es un sistema de teclado, lo que pasa es que era de viento, es de viento, ¿ok? Y si han tenido la oportunidad de ver, ya sea en Europa o en Norteamérica, alguno de estos grandes órganos en las iglesias, si los tocan, ustedes sienten que la piel literalmente les vibra, porque hay tantos tubos alrededor que todo queda así, es como que yo me ponga aquí y sienta literalmente la vibración de cada sonido. Y bueno, es un otro sistema, igual era de teclado, no tenía tampoco sensibilidad, ellos lo manejaban por medio de unos pedales, que aparte que tienen un montón en el suelo, no sé si han visto, o sea, son demasiados, es como un teclado gigante. Ellos tenían otro que iba a regular la salida del aire por medio de los tubos más grandes que eran los que proyectaban. Y bueno, esto se utilizó mucho en temáticas religiosas, en acompañamientos litúrgicos. Y lo bueno de esto es que su timbre, bueno, aparte de que se escucha, ¿verdad?, hasta kilómetros, se puede decir, se mantenía. Si ellos quisieran, dejaban un pedal que ellos tienen de resonancia, que mantenía el aire y dejaba que circulara y circulara. Entonces al final todo se mezclaba, más la reverberación del sitio, de las cúpulas, será una cosa espectacular. Que aquí pues no lo tenemos tal cual, pero al menos tenemos algunos órganos en algunas iglesias. Entonces podría ser alguna experiencia similar. Luego el clavicordio, que de hecho esto se utilizaba de forma educativa. No todos podían tener un clavecín, pero un clavicémbalo era muy costoso, como decir un piano de cola, un teclado, algo así. ¿Ok? Entonces, en la actualidad, ¿verdad? El clavecín lo utilizaban en un sentido más educativo, lo compraban justamente familias pues, que querían aprender el arte del teclado y todo de cómo ejecutar en su momento. Y era literal así, si acaso 4 o 3 octavas. ¿Okay? Las teclas son más pequeñas, es decir, casi que la mitad de esto, lo que tenemos hoy en día. El peso era nada, o sea, literal, uno tocaba así y se escuchaba, suavecito, se escuchaba, porque era justamente para salones muy pequeños. Y además de que compositores escribían sobre ese instrumento y luego lo trasladaban a un cémbalo, ¿verdad? Y empezaban a agregar diferentes voces y hacer otro tipo de cosas cuando ya lo permitía. Pero otro más pequeño que este se llama un virginal. De hecho, creo que en la UCR una profesora tuvo uno que ella se especializó en música barroca. Y ese literalmente, o sea, aquí no se escucha. Uno tiene que quedarse así. ¿Sí? Y se escuchaba cle, cle. Y era justamente para habitaciones que, pues, eran muy cerradas, se podía estudiar de noche prácticamente, porque es que suena muy bajo y era mucho más pequeño que esto, ¿verdad? Entonces manejan el mismo sistema de afinación que el clavicémbalo, pero es como una pequeña edición, por decirlo así, del teclado en ese momento, que permitió que también muchas familias y muchas mujeres, por ejemplo, aprendieran, porque recuerden que el papel de la mujer en aquel entonces era como el que se dedica a oficio de casa y no puede salir de ahí. Entonces ellas aprovechaban a estudiar este tipo de
música con este recurso que pues sus familiares podían comprar y adquirir. Y pues, modo de conclusión con esta muestra de instrumentos de teclado para que ustedes tengan una línea de cómo se había desarrollado hasta lo que tenemos hoy en día el piano, pues permitió tener texturas más complejas a nivel contrapuntístico y de ornamentación, un bagaje impresionante que podemos hacer demasiado. Hay compositores que dejaron sus tablas ya escritas como Bach, y él dijo, yo quiero que lo toquen de esta forma porque resulta por esto y esto y esto. Entonces él les dejó escrito su tabla de ornamentación. Scarlatti, por ejemplo, Domenico Scarlatti, pues él usaba los ornamentos que se entendían por contexto en su época, ¿verdad? Él a veces escribía cómo tocarlos, a veces no, porque no hacía falta. O sea, es como que ahorita yo les digo algún símbolo que se utilice actualmente, bueno, el uso del pedal, solo se escriba pedal o no se escriba en alguna obra, ¿verdad? Del siglo XIX que se requiera, no sé, un nocturno de Chopin, por ejemplo, que ya nosotros sabemos de que hay que usar pedal para mantener timbres y diferentes resonancias, pero si pasan, digamos, 3 siglos más y eso no, y los que están allá no lo entienden, porque simplemente no se escribió, tienen que hacer estudios de cómo se tocaba la música en este momento o en esta época para que ellos entiendan y ahí a partir de ahí, entonces, bueno, todas hay que escribir el pedal debajo, o sea, es algo así, ¿ok? O fue algo así. Entonces, al final, compositores emplearon sus tablas, otros simplemente lo dejaron al contexto y pues los músicos desde su época entendían qué hacer, ¿verdad? Nosotros, como estamos siglos después, necesitamos orientación en este tipo de cosas para entender cómo era que ellos comprendían la forma de ejecutar ese tipo de ornamentaciones. Principales compositores, o al menos los que han conocido en sus clases o han tocado música, tenemos a Johann Sebastian Bach, que es como la mayor representación del barroco. Siempre que hablan del barroco, ¿a quién refieren? A Bach, ¿verdad? Por sus aportes, por todo el trabajo de teclado y compositivo que él nos brindó. Trabajó mucho el contrapunto, no solo a 2 voces, sino de una manera mucho más elaborada, se puede decir. Y pues marcó una tradición occidental de eso que les comentaba de la armonía a partir del periodo de la Ilustración, el barroco pues tardío y todo lo que hubo en su transición. Luego tenemos a Händel, que es conocido por ejemplo sus oratorios, las misas, en diciembre que acá siempre ponen el oratorio del Aleluya, eso es de Händel, cada vez que lo escuchen, es de este compositor. Y bueno, que también hizo como una vinculación entre los estilos franceses, italianos y los ingleses. Luego tenemos a Vivaldi, que Vivaldi se caracteriza por un estilo virtuosístico y se puede analizar, por ejemplo, en instrumentos de cuerda, ¿verdad? Se analizan ¿cómo se llama? Las 4 estaciones, que es como la obra pues, más representativa de que conocen. Ustedes analizan las líneas de las cuerdas, son virtuosísticas, o sea, eso ya el músico requería de otro tipo de destreza técnica y que empezó ya a visualizarse la figura del músico como un artista de alto rendimiento, de que la gente llegaba a pagar por ver a tal músico. O sea, a partir de esa estética empezó y en ese momento a gestionarse la figura tal cual. Y Domenico Scarlatti, que es el hijo de Alessandro Scarlatti, lo interesante de estos 4 es que cada uno tiene su identidad, por decirlo así, del barroco. O sea, Scarlatti era un estilo compositivo de contrapunto más ligero, pero en comparación con el resto era más vivo, como más virtuoso, buscaba ligerezas, adornos, cruce de manos, cosas que en un estilo como el de Bach no se daba, porque Bach era todavía más denso. De hecho, ustedes analizan el sistema de componer o la forma de componer de los compositores alemanes, por ejemplo, Bach, Brahms, Beethoven, Schumann,
Todos ellos tienen un estilo muy particular en la composición, que es muy polifónico, ¿verdad? Es diferente a, por ejemplo, los italianos, que ellos buscaban más líneas, o los españoles, que buscaban otro tipo también de recursos, los franceses, que era otra cosa completamente. Entonces es interesante ver cómo ellos, a pesar de que compartían los mismos años, porque ven que eran muy contemporáneos, o sea, eran casi que, no sé, ¿ustedes qué edad tienen? Bueno, ustedes, ¿no? Creo que Dani es como de mi edad, algo así, o sea, que ustedes empiecen y formen y empiecen a componer y tenían sus diferentes, que tiene que ser así, pero la forma de emplear el barroco influía mucho también en el contexto en que ellos vivían, el desarrollo social también, que era lo que estaba sucediendo, eso influía bastante. Y bueno, la interpretación actual, ¿qué podemos decir? Que tenemos el uso todavía de bajo continuo. Lo que pasa es que ahora lo escriben, ¿verdad? Antes se dejaba el número ahí y decían como, bueno, es un 6, y ya ellos sabían qué hacer, qué tipo de acorde. Ahora ellos lo escriben por lo mismo que les comenté hace un rato, de que hoy en día necesitamos que nos digan esto se ejecutaba de esta forma, si no la persona hace lo que quiera, ¿verdad? Y al final pues se sale un poco tal vez de las licencias o el estilo que se buscaba en su momento. Una ornamentación estudiada, claro, y ahora sí sabemos y tenemos en contraste todos los manuales que dejaron escritos los compositores y podemos decir, bueno, tal lo hacía de esta forma, este proponía otra, este hacía esto, este las mezclaba, la escuela francesa hacía una cosa, la alemana otra. Y eso pues permite, por medio de estudios musicológicos que se han realizado a través de los años, pues que tengamos más recursos y más información a la hora de sentarnos y a estudiar alguna obra de esta estética. La importancia del contrapunto también, porque en realidad se debería aplicar el mismo principio del contrapunto, el estudio del contrapunto de una obra barroca a una obra, por ejemplo, del siglo XIX, que tenga mucho contrapunto. Sí, es muy diferente, ¿verdad? La forma de escribirse. ¿Por qué? Porque, claro, se trabaja en diferente conducción, ya se han eliminado un montón de reglas compositivas, entonces se permiten hacer lo que antes no, y que antes era muy prohibido. En esa estética, dijeron los compositores, esto ya está muy a la antigua, necesitamos innovar, y bueno, surgieron otras formas de hacer contrapunto, pero el principio debería ser el mismo, trabajar voces primero por separado, que eso vamos a hablar un poco más adelante, y pues la estructura de la forma tal cual se empezó a unificar, ¿verdad? Y también que tenemos los instrumentos que llaman históricos o instrumentos antiguos, que esto permite recuperar, como el rehacer de nuevo los timbres originales. Aunque aquí ya entra en juego toda la discusión fuerte que se dio en los 1960, 70, en que habían músicos y artistas que decían que la música barroca tenía que tocarse en instrumentos de esa época y que nada más ahí iba a funcionar. Y luego estaba el otro bando que decía que la música barroca tenía que tocarse y adecuarse a los instrumentos actuales, en este caso el piano. Entonces se dio una gran discusión entre críticos, músicos, hasta una que se llama Wanda Landowska pagó a hacer un propio, por decirlo así, piano chémbalo, entonces una mezcla en la que ella podía tocar todo barroco y nadie le podía decir nada porque ella decía que eso era el instrumento moderno y solo hizo como 2 o 3, o sea, eso no funcionó. ¿Cómo se iba a comparar con un piano estando en pleno desarrollo después de las guerras? O sea, era muy intenso. Y había otro también que estaba muy aferrado al pasado. Entonces, lo que ahora se hace, la interpretación auténtica ahí varía un poco. Eso, pues auténtica ya no, porque ya pasó mucho tiempo, los materiales ya no son los mismos, aunque digan, esta es la madera de pino, no sé qué, o sea, ya no, o sea, estamos en otro contexto. Los materiales de los arcos, antes se hacía de tripa, ahora es otro material sintético, o sea, las teclas, es otra cosa. Entonces, autenticidad tal cual, pues ya no hay, a menos que se tenga un chémbalo de la época de Bach bien restaurado. Lo que se busca es eso, ¿verdad? Recuperar esos timbres que en la época eran muy
pues naturales, vivían en su contexto, como decir hoy tenemos este piano y que pasen 200 años y digamos que siga sonando así, ¿verdad? Eso es lo que se buscaba. ¿Ok? Entonces aportes de lo que nos dejó el barroco, bueno, al menos en la música occidental y que América Latina adoptó por medio de influencias, un sistema tonal consolidado, como les comenté, a partir de todo este gran trabajo que dejó Johann Sebastian Bach. Al final, pues los compositores dijeron, bueno, entonces yo también voy a hacer 24 preludios en todas las tonalidades, como hizo Chopin, como hizo Scriabin y Shostakovich, que tienen algunas cosas, y eso estamos hablando ya de estéticas mucho después, del siglo XIX, siglo XX. Luego tenemos formas musicales barrocas que ya se asentaron, tal cual la fuga, que es un manejo de polifónico y contrapuntístico a partir de dos voces. Tenemos la suite, que es un conjunto de danzas que caracterizaban alguna región, por ejemplo, suite inglesa, suite francesa, la suite tal cual alemana es suite solamente, pero por ejemplo ahí entran las partitas de Bach que se utilizaban. Los españoles también tenían sus suites, sus danzas, y ahí mezclaban todo. Entonces eran pequeñas danzas que las unificaban como una sola obra y las tocaban en un sentido más concertante, con cámara, o que llegaba el cembalista y tocaba. ¿Okay? La ópera y la música instrumental ya empezó a tener mayor auge. La música instrumental tuvo ya la figura del músico, como les comenté, a empezar a verlo como el artista virtuoso y no el artista que llega a colaborar, a amenizar algún espacio y a hacer música y a que nos eleve el espíritu. No, ya se veía al músico tal cual, era como un artista competente, de que claro, habían diferentes niveles y decían, bueno, este es el que más, como actualmente se da. ¿Ok? Y también que en la ópera se unió ya el texto con la música, como se buscaba y se quería en su momento a partir de la voz. Y para finalizar esta sección, el contrapunto en las composiciones ya empezó a trabajarse de una forma mucho más consciente, era el desarrollo que se requería mucho más destreza contrapuntística, entonces tenía que tener mayor conocimiento. Recuerden que los compositores en esta época no solo estudiaban música como hoy en día, ¿verdad? Ellos hacían diferentes disciplinas, desde física, matemática, toda la cuestión que tiene que ver con lo cuántico y los números. También se dedicaban, ejemplo, a trabajos de manufactura, a crear herramientas, a ser herreros, y también cuidaban pues, de sus hogares, hacían muchas más cosas. Entonces era una disciplina más integral, ¿verdad? Y todo eso se vinculaba con el conocimiento al enseñar el arte. Entonces les hago esa pregunta: ¿cómo creen que se debe interpretar la música barroca hoy en día? Ok, entonces para que ustedes tengan una idea y que sean conscientes de que la música barroca es libre, ok, sí hay que hacerlo en dependencia de algunas cuestiones estilísticas como respetar, no sé, el tratado del contrapunto, si se propone alguna articulación que se respete también, pero uno puede crear muchas cosas a partir de algo así. Mira, y aquí se podría literalmente hacer arpegios, agregar, tocar. Pues a partir de ahí se tendría que pensar como si se cantara. Y empezar a desarrollar una línea, ¿verdad?, que dé movimiento, porque el barroco buscaba movimiento, no quedaba estacionado, ¿verdad? Si los compositores hubiesen querido escribir todo en notas largas y pesantes, lo hubieran hecho, ¿verdad? Pero vean que literalmente al lenguaje tradicional que utilizamos hoy en día, en la música se escribieron como redondas, o sea, no hay nada más que redondas y alteraciones y todo, entonces permite mucho movimiento. Okay, pero entonces para que ustedes tengan una idea de que así era como se tocaba hace años, ¿verdad? Hasta que llegaron los demás compositores y empezaron a proponer algo así. ¿Han conocido esa pieza? Entonces recuerden que, como les comenté hace un rato, el barroco buscaba esa libertad
que socialmente se estaba gestando. A pesar de todas las guerras que había en ese momento allá, buscaban esa independencia de las voces. Y claro, uno toca esto y uno dice, bueno, la invención 4, ¿qué es lo que pasa? Que hay ediciones actualmente de pianistas que anotaron como alegro, negra, no sé qué, cuánto, la velocidad. Le ponen ligadura, le ponen ornamentos que no estaban escritos. Y sí, o sea, ustedes comentaron que apegarse más a lo que se buscaba en su momento, pero están pensándolo desde la modernidad. O sea, ustedes tienen un piano. Lo que deberían sacar es, pero le están pensando en lo académico. O sea, ustedes tienen que pensar qué puedo a mí, qué me ofrece el piano para yo crear y empezar a construir la obra. Entonces, si ustedes dicen, bueno, ¿en qué tempo yo podría tocar esta invención número 4? No hay nada aquí que les diga que tiene que tocarlo rápido, ni lento, ni medio lento. O sea, ustedes tienen la decisión. Entonces, ustedes tienen que pensar, bueno, ya tengo un tempo definido, ahora, ¿qué tipo de articulación puedo? Porque recuerden que el barroco buscaba esa libertad expresiva por medio de articulaciones, por medio de licencias o de extenderse o hacer inflexiones. Entonces, si tenemos algo así, que hay grabaciones de pianistas, hasta incluso en chémbalo, recuerden que las armonías en el barroco tenían su simbología, ¿verdad? Tenían la teoría de los afectos. Entonces, un mi menor simbolizaba tal sensación anímica, un do mayor tal otra, un mi bemol era como grandeza, si bemol, grandeza. Entonces, influía. Claro, si tenemos el re menor, perdón, tenemos un re menor, ¿qué es esto? Esto no suena así, ¿verdad? Que es mucho más feliz la cosa, por decir así, cuando uno trabaja con ellos, sino que tenemos un re menor. Entonces, ustedes se sientan y empiezan a tocar hasta llegar ahí, bueno. Entonces dicen, el tempo me gusta, pero no me convence, ¿qué puedo hacer? Entonces, ahí agrego un poco de inflexión, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer? Ya tengo el motivo, que es este. Se puede cantar. Y responde a la izquierda. Y aquí sí hay un desarrollo. ¿Ok? Cuando ya tenemos identificado el motivo tal cual, es cuando empezamos a crear con la izquierda ese contrapunto. Ya tenemos los motivos, que es este. ¿Ok? Tenemos la respuesta, que es esta. Y ese sigue desarrollo. Cuando ya tenemos identificados estos patrones, entonces decimos, ahí sí, ¿qué articulación vamos a elegir? Porque se pueden hacer demasiado, se puede hacer así legato, como he estado tocando. Ustedes pueden proponer non legato, que es una articulación de tipo staccato, pero que no suene tan corto, ¿verdad? La izquierda también. Y si ustedes cuando lo tocan juntos no les convence, entonces dicen, bueno, puedo probar ligadura de 2 notas también. Y es de seguir buscando hasta que encuentren una, ¿verdad? Ejemplo, podrían hacer mezcla también. Podrían elegir ligadura de 2 notas y no articulado. Entonces, y pueden seguir creando. ¿Okay? La idea con esto, porque recuerden que las invenciones eran piezas o fueron piezas que estaban dedicadas a la pedagogía del teclado, no como las partitas, que ya eran obras que Bach las creó para músicos ya profesionales, ¿verdad? Y que ya requerían otro tipo de destrezas, pues de teclado, que ya no eran de formación tal cual como estas. Entonces, cuando ustedes se enfrenten con alguna invención
tengan la libertad de sentirse como si estuvieran en un laboratorio, de crear. O sea, ¿qué puedo hacer yo con la obra a partir de lo que tengo y lo que me dejaron? Bueno, ustedes tienen toda la libertad, ya vieron cómo se escribía, pueden incluso hacer arpegios, pueden agregar ornamentaciones y eso no está nada fuera del contexto, ¿verdad? Ya si ustedes lo tocan muy a la estética decimonónica ahí, con todas las líneas tiradas así, ya ahí cambia la cosa, ¿verdad? Porque desfigura pues todo completamente. Y ahora, algo que mencionaba, el uso del pedal, por ejemplo, el instrumento, el sledgehammer no tenía pedal. De hecho, el pedal se presentó hasta en el pianoforte como en 1720 por ahí. O sea, mucho más tarde de todo este periodo, y incluso ni estaba así, era un botón que uno hacía así clic, la rodilla, y se mantenía un poquito, y luego lo sacaron como una palanca de este lado, y el compositor, el pianista tenía que hacer así, entonces ya el sonido se mantenía un poquito, hasta cuando llegó ya el mecanismo en la parte inferior, que pues facilitó mucho más, ¿verdad? El poder tener el pie, poder tocar, que estar en esa movera de rodilla y de cadera cuando se era muy incómodo mientras se tocaba. Esta es la Sinfonía 6, que es lo que normalmente se debería seguir trabajando en progreso cuando se trabajan obras de Bach, barrocas de Bach. Entonces, en este caso, les traje un fragmento de la Sinfonía 6, que está en mi mayor, y a partir de aquí, si ustedes analizan, tiene tres voces. Bueno, tenemos esta, que es la del grave, esta que es la segunda, que es por decir así como el tenor, y la soprano, que es la de arriba. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a obras de este tipo, no pueden tocarlas como si se sentaran a tocar Chopin, que de una vez uno aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada línea tiene su propia voz, su propia identidad. Entonces, si yo quitaría toda la línea del bajo y quisiera hacer yo no sé, la pieza y la canto, pues podría. ¿Ok? Y eso es una contrarrespuesta de lo que va llevando la línea del tenor. Se mantiene como si cantara. ¿Qué pasaría si lo tocamos juntos? La superior con esta que acabo de tocar. Aquí ya se mezclan. Entonces, si ustedes proponen el motivo, hacerlo, por ejemplo, non legato, esto, todas sus figuraciones similares tienen que hacerlo de la misma forma para que tenga coherencia el discurso, ¿verdad? Y no sea como una mano articulada, otra legato, otra que vaya ahí. O sea, al final se hace mucha mezcla y no funciona estéticamente, ¿verdad? Si ustedes analizan, sí se puede, pero justificado. Así que ustedes digan, bueno, en el motivo voy a articular y ligar estas y luego el resto lo voy a hacer similar para que tenga una estructura interpretativa y de propuesta. ¿Ok? El famoso preludio 1 de clave bien temperado, que ya estamos ahora en un nivel más elevado con esto de los preludios y fugas. Esto es una discusión siempre, porque claro, hay gente que toca esto y le agrega literalmente así. Le agrega el pedal. Y que bueno, uno dice, sí, no está mal, le da resonancia. Pero se vuelve más enriquecedor si uno trabajara, porque ya tenemos notas pedal, como es el do, todas las blancas y las que se mantienen. Sonaría diferente si uno articulara una o propone una de una articulación y la mano la otra, pues legato, ejemplo. Y así o se podría hacer. Ustedes podrían crear muchas
de las articulaciones. En cuestión dinámica, lo que se busca con este tipo de música es que sea por medio de, por decir, bloques, ¿verdad? Es decir, si vamos ascendentemente, no se crece la dinámica como si estuviéramos tocando en alguna sonata de Mozart o Haydn, sino se busca por secuencia. Entonces, si la secuencia del mismo motivo sube, entonces subimos un poquito más de dinámica, pero que se mantenga en ese mismo bloque. Si vuelve la secuencia a subir, subimos otra dinámica más, pero que sea notoria, no que sea de tan, sino ta, 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 como si fueran escalones. Eso es una de las formas en las que se trabaja. Mi idea era que ustedes vieran cómo el barroco también tuvo su desarrollo y también que pues piensen a la hora de sentarse a hacer un estudio con una obra de esta estética, que ustedes digan, bueno, ya sé que ya al menos tengo una idea de qué se hacía en la época, qué puedo hacer a partir del instrumento que tenemos y pues que ya dejen libre esa idea de que el barroco es una música cuadrada y sin expresión y que hay que tocarla así, porque es lo que así nos dicen, no es así. Okay, ustedes notaron desde la primera obra que les mostré, de que es una estética completamente libre, en el sentido de que ni tan siquiera métrica tenía. O sea, ustedes pueden ahí crear mucho, ¿verdad? Y aunque ya esté escrito de esta forma, ustedes aquí también tienen mucha libertad de proponer articulación, ornamentaciones, de proponer tempos, bloques dinámicos, tempi, perdón, tempos, no se dice tempi en plural, y pues eso, que que ustedes tengan también una interpretación justificada y que no sea porque me gusta, pero eso no funciona en la interpretación. Siempre tenemos que tener alguna propuesta y decir, bueno, yo realizo esto por esto y esto y esto.